muchos padres que van al parque, pero premio Jaume I de emprendimiento, pues oye, y otros premios. Entonces, eso refleja simplemente el trabajo que hay detrás, con un buen foco en cambiar lo que tú puedes cambiar y el enfoque también social, que es lo que estás intentando ahora. Sí, así es. Te labras una reputación personal, tienes un histórico detrás de cosas que te han motivado y en las que te sientes a gusto trabajando, y yo creo que esto lo recomiendo a todo el mundo. No ser estándar o no seguir los pasos de la mayoría de la población en absoluto implican un demérito, todo lo contrario, y yo estoy absolutamente orgullosa, repetiría esto una y mil veces y No, haría exactamente esto. para estarlo. De hecho, tanto lo repetiría que, siguiendo un poco con lo que estábamos comentando, Imagen surge a los 6 meses de haber salido de sistemas genómicos como una versión 2.0 mejorada, en la que, como ya teníamos formación teórica Todos y los errores, todos los errores vamos. cometidos, se monta Imagen y en 9 meses, Es no hizo como falta 9 darle años. clic a nueva página y Claro, empiezas. claro, Venga, ahora ya todo lo que había salido claro. mal, eso se descarta y ahora puedo volver a empezar de una parte, vamos, con mucha Claro. más experiencia. Ya no tardamos 9 años en tener rentabilidad, sino 9 meses. Y, ojo, rompemos lanza para romper ese hándicap de en España no se dan segundas oportunidades. Esto es falso. Se dan segundas oportunidades, claro que sí, cuando la culpa de lo que ha ocurrido en la primera no tiene tanto Eso que ver es. con la persona que, bueno, pues que estaba allí, ¿no? En aquel momento. Entonces, pues Imagen surge de este renacer de aquel objetivo que teníamos inicialmente. Y Grupo Health Code, y con esto ya se cierra un poco el círculo, es la reacción más lógica a digamos, a la competencia por parte de los chinos y por parte de los americanos. La secuenciación de ADN empieza a escalar de una forma, se hace global, se hace una herramienta, un commodity ya casi, y entonces se aplican las economías de escala de una forma salvaje. No teníamos ninguna posibilidad como Imagen desde Valencia, España, de seguir siendo una microempresa que daba empleo a 60 personas. La única posibilidad que teníamos de competir y llegar a ser un líder a nivel mundial en esta materia era fusionándonos con otras microempresas del territorio nacional y también alguna internacional, y querer ambicionar ser un líder europeo para poder competir con americanos y chinos. Para esto teníamos que comprar tecnología cada 6 meses y estar al día de toda la I+D, y esto lo conseguimos fusionando empresas. Y de hecho hoy en día Grupo Health Code es la fusión de 5 compañías y fuimos la primera empresa y yo creo que la única que ha realizado una fusión en el ámbito de la biotecnología, nuevamente pioneros en esto. Actualmente tenemos una facturación de 46 millones de euros, empleamos Wow. a 215. Se dice pronto, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuando la gente dices una facturación de 46 millones de euros, pero para llegar ahí, Bueno, piensa que en España 46 millones, o sea, más del 95% de las empresas son micropymes por debajo de los 10 trabajadores, y esto es el problema que tenemos de no tener innovación, de hablar siempre, de estar hablando permanentemente de digitalización y de sí, innovación. Claro, estamos hablando de esto permanentemente porque las empresas son tan pequeñas que no tienen acceso a los claro. recursos necesarios para cambiar. Y yo creo que algo que tendríamos que abordar de una forma estructural y grave dentro de nuestro país es que es imprescindible que sea cual sea el sector de actividad de las empresas, tenemos que tener ambición por Sí, montar empresas grandes. sí. Solo las grandes mantienen la productividad, los estándares de productividad europeos, y te diría que somos más productivos que los propios alemanes. Tenemos características que nos hacen tener ventajas competitivas Sí, enormes, como el salario dentro de nuestro territorio en comparación con otros sí. países. Esas tasas de productividad las alcanzamos cuando somos grandes, pero no las alcanzamos. Es Sí. que nos conformamos, queremos probablemente tener el tanto por ciento, el 100% de nuestras empresas, o nos conformamos. Y yo creo que es una de las cosas que tendríamos que Sí, es un pelear. camino mucho más pedregoso, pero aparte culturalmente es muy diferente y yo creo que poco a poco se va abriendo, ¿no? Con todo esto de tener un mundo más conectado, se va abriendo cómo culturalmente en otros países lo hacen mucho mejor, pero aparte tiene que venir acompañado de inversores, de gente que crea y que ponga dinero. O sea, para estas cosas también tú no puedes montar tu empresa seguramente de la nada. Alguien tendrá que confiar en ti, tendrás que pues conseguir dinero de una forma u otra y pues rentabilizarlo. Pero sí, es un cambio, yo creo que está más arraigado también en la parte cultural. Y ya te digo, poco a poco se va cambiando, pero hay muchísimo camino Sí. por delante. Este es un melón interesante Sí, porque sí, para conformar este gigante
en el ámbito del diagnóstico genético y a nivel global, yo he necesitado renunciar a un porcentaje gigantesco de mi participación original dentro de la compañía, que ahora, hoy en día está en manos de fondos y seguirá estando en manos de fondos. Hasta el final acabar. Ya no hay vuelta atrás. O sea, no hay vuelta ya atrás. todo el equity que has quitado, pues ahí se quedó. Y... No pasa nada. Yo tengo un porcentaje pequeñito de algo mucho más grande y tengo la satisfacción de decir que monté la compañía que hoy en día es Health in Code, y como fusión de otras, y tenemos crecimiento orgánico y inorgánico, y entonces también tengo experiencia en negociar con mis amigos y competidores para conformar el grupo. Entonces, bueno, pues es un poco más de experiencia y al final, incluso económicamente, bueno, pues no saldré mal parada porque tendré un porcentaje menor de algo más grande, es idéntico. Bueno, al final yo creo que es más vocacional, ¿verdad? Esto seguramente ya llega a un punto en el que el dinero siempre está bien, pero no lo haces por ello. Entonces, bueno, pues ver cómo encajarlo en tu parte, hay que también aprender en el camino de que, oye, yo no puedo estar sosteniendo esto yo solo, porque aquí tiene que venir gente que me apoye. Entonces... te estaría preguntando muchas más cosas de esta parte de Health in Code, de todo el emprendimiento, pero un poco por limitación de tiempo me gustaría saltar a otras temáticas. Voy a intentar mezclar dos, ¿vale? Voy a intentar mezclar dos que me parecen muy interesantes, porque como ya he dicho antes, quiero que todo el mundo entienda lo que tu perfil, tu trayectoria, ¿vale? Entonces, otra vez, para dar pinceladas, que seguro que hay muchas más. En cuanto a premios, hemos estado hablando del Jaume I en emprendimiento, en el 2022 te lo dan. A mi parecer, creo que uno de los premios más importantes a nivel nacional. También tienes un premio de la Fundación La Caixa, de emprendimiento en la parte de la mujer. Un premio o un reconocimiento de Funditec, creo, y también un premio de la Universidad de Valencia, Alumni Plus, entre otros muchos. No sé si te queda más espacio en tu pared o en tu mesa para poner más. Tengo muchos, la verdad es que tengo muchos, sí, da cierto pudor. Pero bueno, lo que quiero reflejar es que todo esto viene de una trayectoria de trabajo, no de algo que, bueno, pues cuando tú lees el currículum de alguien siempre ves la foto, muchos premios, bueno, pues bien, pero es que hay trabajo, hay que saber que esto no te dan el Jaume I por estar sentado en el sofá. Fíjate, yo tengo dos publicaciones de muy alto impacto porque participé en un proyecto de secuenciación de genomas que hemos hablado antes, que fue muy importante, pero podría no tener ninguna realmente porque mi trayectoria profesional no iba encaminada hacia ahí. Yo creo que esta profusión de premios que he ido teniendo a lo largo de mi carrera es el equivalente en los investigadores a los papers que van publicando a lo largo de su vida. Alguien puede tener 60, 80, 100 papers sin habérselo currado a tope, es imposible. O sea, yo creo que los premios vienen como reconocimiento a esa escalada en el ámbito empresarial, a ese montar una empresa muy rara en un lugar extraño porque no estaba facilitado que así fuera, luego tener cierto éxito, luego volver a tener éxito, luego montar más empresas alrededor de esta complementarias y luego dedicarme pues a otros ámbitos o haber hecho el ciclo entero del emprendimiento, de emprender una empresa de base tecnológica, darme cuenta de que hay grandes retos o identificar los retos más importantes y dedicar mi trayectoria a partir de ese momento no solo a diagnosticar que eso ocurre, que eso lo puede hacer todo el mundo y además encima es que el diagnóstico es coincidente, sino a trabajar para cambiarlo, ¿no? Estos dos retos básicamente, y me gustaría dejarlo aquí, vamos, dicho, sí, sobre sería, piedra. Claro, eso es. Nuevamente reivindicación, serían dos principalmente. El primero de ellos es la transferencia desde los centros donde se generan los eurekas, ¿no? Los hallazgos científicos hasta la sociedad a través de las empresas. Esto no lo hacemos bien en las universidades públicas, que es donde ocurre la investigación, y tenemos que hacerlo mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Ese sería un primer bloque. Ahí yo estoy trabajando como presidenta del Consejo Social, también muy honrada de tener en este periodo de 4 años la posibilidad de poder influenciar para que esto cambie. Y luego el segundo gran hándicap es la inversión. En esta ciudad y también en este país, la cultura de inversión tenemos que cambiarla. Sí. Es que tenemos que accionar sobre ella. No puede ser, hemos tenido el COVID, que los españoles estemos sentados esperando que otros humanos en otros países encuentren la fórmula para vacunar el COVID o para prevenirlo. No puede ser.
saber desde hoy que en España esto no va a ocurrir porque no invertimos en ciencia a nivel público, pero es que es más, cuando tenemos algún hallazgo e invertimos a nivel privado, montamos empresas, tampoco tenemos cultura de inversión. Hay grandes fortunas también en España que deberían tener sensibilidad e invertir un tanto por ciento Sí. de esa fortuna, aunque no sea una cantidad enorme, en este tipo de proyectos de impacto. Sí. Y yo, claro, rompo una lanza a través de, hacia los biotecnológicos, ¿no? Entonces, yo creo que esto no... tenemos que empezar a contarlo bien y a persuadir a estas personas de que tienen una responsabilidad Sí. muy importante. Muchas de estas familias ni siquiera son los emprendedores, son segundas o terceras generaciones que tienen una responsabilidad enorme porque han heredado una gran cantidad de dinero que yo creo que parte de sus objetivos deberían consistir en dejar mejor la ciudad, Sí. el entorno que encontraron. Y esto tiene mucho que ver con el legado que recibieron de sus padres, Sí. pero también tiene que ver con aquello en lo que ellos están, en ese ecosistema donde están integrados y en el que pueden colaborar. Y Una responsabilidad civil también Claro, claro, con la sociedad. claro. De, oye, pues voy a aportar mi granito de arena. Porque además ese es el modelo de Boston. Sí. O sea, el modelo americano... Sí, bueno, la gente que con Claro. muchísimo dinero y agradece, la gente que tiene mucho dinero y, por ejemplo, necesita un tratamiento o cualquier cosa, es que luego son muy agradecidos. Eso es. Te has formado en Harvard, eres una persona de éxito, ganas mucho dinero y lo retornas a tu facultad Eso para es. que ese círculo se siga alimentando. Entonces, si estamos viendo cuáles son los casos de éxito y luego llegamos aquí y decimos, ay, pero si es cultural, ¿cómo que pensaba que es que en España éramos más tontos? No, 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 no. No. Si el talento está igualmente repartido. Es una cuestión cultural en muchos Sí, casos. sí, sí, sí. Entonces, si las fórmulas las tenemos allí, en biotecnología, 1 o 2 de cada 10 proyectos funcionan y los 8 o 9 caen. Entonces, estas son las dinámicas en biotecnología. Aquí en España va a ocurrir también lo mismo, pero no va a ocurrir nada diferente o sea, no vamos a tener menos tasa que en Boston. Va a ser esa tasa similar o, vamos, principalmente similar, pero podría ser incluso mejor, porque aquí sacamos mejor partido de los recursos. ¿Qué es lo que no es igual? La inversión que se hace en ellas. Claro. Y para ello, pues yo en su momento, junto con otros socios, fundamos Biocel, que es un vehículo de inversión un poco diferente a lo existente, con tickets pequeñitos para que todo el mundo pudiera invertir y bueno, centrado en etapas semilla en proyectos biotecnológicos. Esto se produce dentro de BioHub, que es esa vertical sectorial de biotecnología al lado de la terminal, en el cinturón de innovación de la Marina de Valencia, donde tenemos a las empresas biotecnológicas hablando entre ellos, ¿no? y trabajando. Bueno, pues digo lo que ocurre o diagnostico a mi criterio lo que ocurre en esta ciudad, pero también intento accionar, ¿no? Esto que decíamos de las enfermedades crónicas comunes y accionables, pues yo creo que esto de emprender es algo accionable y que con una suma de voluntades podemos cambiar un poco la ciudad y encontrarla de una manera y dejarla de otra manera. Es nuestro legado y es un poco parte de lo que yo me dedico en estos momentos de mi vida. Ya no tanto en mi empresa, donde tengo un cargo no ejecutivo en este momento, sino más bien en estos ámbitos donde creo que perfiles como el mío no son tan frecuentes, es verdad, donde creo que acumulo experiencia que puede llevar a tomar determinados rumbos o decisiones que puedan ayudar a otros que vienen detrás de mí. Es que tú muy bien lo has dicho, este legado que tienes es muy potente y suma en cualquier proyecto en el que estés involucrada.